Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy, en esta nueva clase, nueva semana, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a dejar de lado un poco lo que es la geografía y nos vamos ahora a enfocar en lo que es la historia, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la unidad 2, que lo encontramos a partir de la página 62, que tiene como nombre la antigua Grecia, ¿ok? ¿Qué era la antigua Grecia? Simplemente fue una gran civilización que existió hace miles de años atrás y que ha sido muy importante y que a nosotros nos dejó muchos legados, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual vamos a estudiar, ¿ya? A ver, si ustedes abren el libro abierto, obviamente en la página 62-63, vemos un gran dibujo o algo que podemos analizar. Ahí simplemente es una gran historia media mitológica, ¿cierto? Que es conocida como el caballo de Troya. Yo se la voy a relatar ahora un poco de manera muy leve, ¿ok? De partida es una historia que se transforma en un mito. ¿Qué es un mito? Son historias que no son reales, simplemente son creencias de las personas o de los seres humanos, ¿ok? Esos son los mitos. Y los antiguos griegos, ellos creían que venían de un antepasado, ¿cierto? En común, o de una historia en común que era la famosa guerra de Troya, ¿ya? Y se las voy a comentar ahora de manera muy breve, o intentaré un poco ser breve, en base a esta historia, así que les voy a contar un cuento. Ya, Troya era una ciudad griega, una ciudad muy, pero muy grande y que tenía una característica muy común, que su ciudad tenía grandes murallas, como lo podemos ver acá, ¿cierto? En en la imagen, ¿cierto? Una ciudad que tenía grandes murallas, por ende, estas murallas nunca había sido derrotada, una ciudad que nunca había podido ser atravesada o invadida por otros pueblos o por otras ciudades, simplemente gracias al poderío de sus grandes murallas, ¿ok? Y Troya llevaba mucho tiempo en guerra con otra ciudad que se llamaba Esparta. Era otra ciudad griega que más adelante en unas clases más vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Dentro de Troya habían dos príncipes que eran muy importantes, dos hermanos que eran hijos del rey. Y estos príncipes se llamaban Héctor, el hermano mayor, y Paris, el hermano menor. Y Héctor se caracterizaba por ser un gran guerrero, él era el mejor guerrero de Troya. Y Paris no era un gran guerrero, pero él se caracterizaba por ser una persona muy atractiva, muy bella y que conquistaba a muchas mujeres, se enamoraba él a muchas mujeres, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió en esta famosa guerra entre Troya y Esparta? Y se intentaron hacer la paz. Y se juntaron, se reunieron en la ciudad de Troya a hacer la paz. Y el rey de Troya, Agamenón, mandó a sus dos hijos, a sus dos príncipes, a Héctor y Paris. Cuando llegaron a la ciudad de Esparta para hacer la paz, simplemente el Paris, que era este príncipe que era muy atractivo y que enamoraba a las mujeres, simplemente se enamoró de la reina, perdón, de la esposa del rey de Esparta. ¿Se entiende? De la reina de Esparta se enamora Paris, se enamoran mutuamente. Esta reina se llamaba Helena. Y Helena también se caracterizaba por ser una mujer muy, pero muy bella, muy, pero muy hermosa. Ambos se enamoran, hacen la paz, pero Paris se va, se roba a la esposa del rey de Esparta y se la lleva a Troya, sin decirle prácticamente a nadie. Cuando el rey de Esparta se dio cuenta de lo que había ocurrido, muy pero muy enojado, se sintió traicionado por los troyanos, ¿cierto? Se sintió traicionado por Paris y por su esposa Helena, y nuevamente, ¿cierto? Fue y quiso hacerle la guerra a Troya, ¿ya? Se olvidó del tratado de paz que habían hecho y quiso nuevamente invadir lo que era Troya. Pero él, sabiendo que esos muros eran tan grandes esta vez, juntó a todas las ciudades griegas que se le unieran a él para ir a derrotar a Troya. Dentro de todas estas ciudades griegas que se unieron a Esparta para derrotar a Troya, había un gran guerrero que se llamaba Aquiles. Y Aquiles era simplemente hijo de una diosa y un humano. Por ende, Aquiles tenía poderes sobrenaturales, como por ejemplo tenía mayor fuerza, mayor velocidad, era mucho más ágil, y Aquiles era el mejor guerrero de lo que era la Grecia antigua, mucho mejor incluso que
Héctor. Pero él tenía un punto débil que era su talón. ¿Por qué su talón? Porque su madre, que era una diosa, para poder cuidar de su hijo, simplemente lo sumergió en una agua mágica, para que así él nunca sufriera daño cuando era bebé. Y cuando lo sumergió, cuando Aquiles era bebé, lo agarró del talón y lo sumergió. Por ende, todo el cuerpo de Aquiles se mojó, menos el talón, que era la parte que tenía cierto agarrada su madre, ¿ok? Él era Aquiles, el mejor guerrero de la Grecia antigua. Ya, volvamos entonces a lo que es esta famosa historia. Invadieron entonces todos los griegos comandados por Esparta a Troya, muy enojados porque se habían llevado a su reina, se habían enamorado de París, y comenzaron nuevamente una nueva guerra entre los troyanos y esta vez todos los griegos. Tuvieron años peleando y la ciudad de la ciudad de Troya simplemente no podía ser derrotada gracias a sus grandes muros. Entre todas esas batallas, Aquiles se enfrentó a Héctor y Aquiles terminó matando a Héctor. O sea, Aquiles era el mejor guerrero de todos. Llevaron tantos años peleando y aún así no podían atravesar las murallas de Troya, que a un personaje griego llamado Odiseo se le ocurrió una idea. Y esta idea simplemente fue construir un gran caballo de madera, como lo vemos aquí en la imagen, ¿ya? ¿Cuál era la idea? Engañar a los troyanos. Simplemente hacerles creer que ellos habían ido y que ese caballo de madera se los dejaban a modo de regalo por haber ganado la guerra a los troyanos. ¿Se entiende? ¿Qué hicieron los troyanos? Tomaron el caballo, entendieron que ese era un premio por la guerra que habían ganado y el caballo de madera lo entraron a la ciudad de Troya. ¿Cuál era la trampa? Es que todos los griegos estaban escondidos dentro de ese caballo. Entonces, cuando se hizo de noche, todos los griegos salieron del caballo y ahora sí estaban dentro de la ciudad de Troya, pudieron cruzar los muros, ya que iban escondidos dentro del caballo, y terminaron por conquistar y derrotar esta gran ciudad de Troya. ¿Qué pasa con Aquiles? Se preguntarán ustedes. Simplemente Aquiles, entre tantas estas peleas que él estaba dentro de la ciudad, París, que era el hermano de Héctor, con una flecha se la lanzó y justo se la pegó en el talón. Era la única parte humana que tenía Aquiles y por ende Aquiles también murió en esta gran guerra. ¿Se entiende? Eso entonces es la famosa, intenté ser de manera muy breve, ¿ya? Pero esa es la famosa historia del caballo de Troya, ¿ya? Esta famosa guerra de la ciudad de Troya contra los griegos y este caballo que se lo dejaron como regalo, pero que al fin y al cabo era una trampa para poder conquistar la ciudad. ¿Se entiende? Eso entonces, como preámbulo a lo que vamos a ver en la unidad ahora, así que vamos a la siguiente página 64, evaluación inicial. Y nuevamente vamos a hacer el juego de la confianza. Usted le va a poner pause al video, va a realizar estas dos páginas y cuando la termine de realizar nuevamente le va a poner play, ¿ok? Así que a la cuenta de 3, 2, 1, pause. Ya, me imagino que ya la tienen lista y analicemos. Dice, pregunta 1, observa el planiferio y realiza las actividades considerando lo que estudiaste en la unidad 1. Dice, ¿en qué continente se ubica la península de los Balcanes? De donde está la X, simplemente es en Europa. Después dice, remarca los hemisferios en que se ubica la antigua Grecia. Y bueno, la antigua Grecia se ubica ahí donde está esa X, ¿ok? Por ende se encontraría en el hemisferio este y en el hemisferio norte. Después dice, haz un tic a la zona climática habitada por los antiguos griegos, simplemente en la zona templada. ¿Cuáles son las características de la zona climática habitada por los griegos? Bueno, ya es de las características de la zona templada, simplemente temperaturas moderadas, ¿cierto? Con las estaciones del año muy, pero muy bien marcadas. Página 65 y se observan las imágenes de dos espacios construidos y utilizados por los antiguos griegos. A. ¿En qué elemento geográfico se sitúan estas construcciones? Se encierran un círculo y podemos ver que ambas construcciones están creadas en montañas, o sea, en una montaña. Después se menciona dos características del entorno geográfico de los griegos, como vegetación, clima, relieve, que podemos, ¿cierto?, nosotros analizar a través de esa imagen y simplemente
Característica 1 podemos decir que es un territorio muy montañoso, ¿cierto? Y característica 2 que tiene alta vegetación debido a su clima templado. Y la pregunta 3 ya eso ya es personal, ¿ok? Ya, entremos entonces de lleno ahora a hablar sobre los griegos, ¿ok? Vámonos a la página 66 y vamos a partir con la ubicación de la antigua Grecia. Primero hay que tener en consideración que los griegos son una gran civilización. ¿Qué quiere decir esto? Que era un gran pueblo con un nivel de organización muy pero muy importante, con un tipo de gobierno muy bien organizado, con una organización social muy importante. O sea, habían grupos de personas que eran más importantes que otras, que construyeron grandes ciudades y además construyeron grandes templos, edificios, ¿cierto? Palacios, etcétera, etcétera. Eso significa que sea una civilización. Y los griegos fueron una de las primeras civilizaciones más importantes de nuestra historia. Esa es la razón por la cual nosotros la estudiamos ahora. Sin ir más lejos, los griegos vivieron hace casi 5000 años atrás. Los situamos generalmente en el año 2500 antes de Cristo, ¿ok? Por ende, ellos entonces surgieron hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Perdón. Hace 2500 años atrás, no antes de Cristo, ¿ok? Lo situamos en el año 500 antes de Cristo, más o menos, aproximadamente. Ahora, ¿cómo era su territorio o dónde se ubicaron ellos? Simplemente se ubicaron en la península de los Balcanes, que lo podemos ver ahí en el mapa de la página 66. La península de los Balcanes se encuentra en Europa, ¿ok? Y lo vemos en circulitos, dice Grecia, simplemente ahí donde se ubicaron los antiguos griegos. Si se dan cuenta, está Europa, tenemos el norte de África, y al lado tenemos lo que es Asia. Ahora, la península de los Balcanes era muy interesante porque estaba rodeada de tres mares, que es el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Como lo pueden ver, el mar Jónico se encuentra al oeste de la península de los Balcanes, el mar Egeo al este de la península de los Balcanes y el mar Mediterráneo toda la parte sur de la península de los Balcanes, ¿ok? Ahora, ¿qué características tuvo este territorio? Y que lo vamos a analizar especialmente ahora en la página 68. Simplemente es un territorio que se caracteriza por ser muy, pero muy montañoso. Y esto es muy, pero muy importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque las montañas dividían el territorio. Por ende, las ciudades que tenían los antiguos griegos simplemente estaban divididas por estas montañas. Ahora, otro problema ya, o otra característica que tuvo este territorio montañoso es que no permitió generar la agricultura a gran manera, ¿cierto? O con mucha importancia, ya que eran tantas montañas que no habían tantos campos para poder cultivar alimentos. Ahora, otra característica del territorio geográfico de los griegos es nuevamente su clima, y es muy importante tener en cuenta que ellos vivieron en la zona templada. Por ende, el clima de los antiguos griegos era un clima mediterráneo, muy similar al que tenemos nosotros acá donde vivimos, ¿cierto? En Molina, en Curicó, donde las estaciones del año están muy bien marcadas, en donde tiene gran cantidad de vegetación y permite la agricultura, entrega muchas tierras fértiles, pero como el territorio era tan montañoso, no había muchos campos para poder cultivar productos. ¿Se entiende? Ahí tenemos una imagen más o menos, ¿cierto? De las principales ciudades griegas, y ojo con esto que es muy importante. Desde ahora, no les vamos a decir ciudades griegas, sino que les vamos a decir polis griegas, ¿ya? Así los griegos llamaban a sus ciudades, polis. Entonces, si en algún momento le pregunto, ¿qué es una polis? Usted me va a responder, son las ciudades griegas, ¿ok? Y es muy importante que esto lo aprendan y lo tengan claro, porque desde ahora yo voy a dejar de hablar de ciudades griegas y voy a empezar a hablar de las polis, ¿ok? Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos las principales polis. Y las principales polis, es decir, las principales ciudades, vemos acá Knossos, Atenas, Esparta, Argos, ¿cierto? Micenas, Corinto, bueno, había muchas y muchas. Y tenemos algunos santuarios para sus dioses. Y tenemos santuario de Delos, de Epidauro, de Delfo y el de Olimpia. ¿Se entiende? Ahora, insisto, lo más importante, las polis. ¿Qué son las polis? Son las ciudades de los griegos, ¿ok? Desde ahora yo comienzo a hablar de polis griegas y no de ciudades griegas, ¿ok? Entonces, características que hemos ido analizando un poco del territorio griego.
vivieron en la península de los Balcanes, que se encuentra en Europa, rodeados del mar Jónico, del mar Egeo y del mar Mediterráneo. Un territorio, perdón, que era muy, pero muy montañoso, ¿cierto? Y que tenían un clima mediterráneo, ya que vivían en la zona templada. O sea, tenían las estaciones del año muy, pero muy bien marcadas y un clima, ¿cierto?, que es óptimo para la agricultura. Pero el problema es que la península de los Balcanes era muy, pero muy montañoso. Por ende, ellos no pudieron cultivar tanto. Simplemente su agricultura fue muy, pero muy escasa, ya que no tenían muchos territorios donde poder cultivar debido a la presencia de estas montañas. En la península de los Balcanes existieron muchas polis, es decir, muchas ciudades griegas. Ahora, vámonos a la página 70 y vamos a explicar ahora qué es lo que hicieron ellos simplemente para poder alimentarse o vender productos debido a que su territorio era tan montañoso y no podían generar tanta agricultura. Y ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Cómo subsistieron? Simplemente los pocos terrenos donde ellos pudieron cultivar, obviamente los aprovecharon y cultivaron, ¿ok? Pero también fue muy importante para ellos el comercio marítimo, y esto es fundamental, ¿ya? Recuerden que ellos están rodeados de 3 mares, por ende ellos utilizaron, le sacaron mucho provecho a estos mares y comenzaron a navegar para poder comercializar con otras ciudades. Por ende los griegos también se caracterizaron por ser muy, muy buenos marinos, ¿ok? Ellos navegaban a través de este famoso mar Mediterráneo. El mar era muy, pero muy importante para los griegos, ya que el mar les permitía no solo extraer productos del mar como peces para alimentarse, sino que les permitía navegar hacia otros continentes, hacia otras ciudades y poder vender así productos y poder obtener distintas riquezas. Ok, aquí tenemos principalmente los productos de los griegos y tenemos la vid, que es la uva. Ahora, la uva era muy importante porque con ella ellos hacían vino y ellos consideraban a la uva como la fruta de los dioses. Distintos cereales, especialmente trigo, y con el trigo ellos hacían pan, ya ellos podían cultivar, ¿cierto?, el pan. El olivo, ¿cierto?, es un árbol del cual se puede obtener aceitunas y también se puede hacer aceite. El olivo es muy característico de las zonas templadas, por ende el olivo también fue muy importante para los griegos. Ahora, ellos también fueron muy buenos alfareros, es decir, que realizaban cosas con greda, especialmente vasijas como la podemos ver aquí en la imagen. Ahora, esas vasijas, ¿para qué les servían? Para transportar agua, para transportar cereales, comidas y también para venderlas, ¿cierto?, a otros pueblos. Distintos metales, como lo podemos ver también ahí en la imagen. Ahora, ¿por qué era importante los metales para los griegos? Porque con los metales ellos podían realizar sus armas, sus armaduras en caso de guerra, ¿ya? Sus cascos, sus espadas, sus escudos y todo eso. Además también realizaban monedas y distintas joyas también de adorno. Y también tenemos madera. Y la madera también era importante para los griegos, ya que gracias a la madera ellos podían construir no solo sus casas, sino que también podían construir sus barcos, como lo vemos acá en la imagen, ¿ya? Todos estos barcos eran de madera y funcionaban con remos, perdón. Funcionaban con remos, ¿ya? No con reno, con remos, ¿ya? Ahora, ¿quiénes empujaban o quiénes iban remando? Simplemente los esclavos, ¿ok? Los griegos también tenían muchos esclavos y ellos eran los que tenían que realizar los trabajos más pesados y en el caso de la navegación ellos tenían que ir remando. Entonces aquí tenemos los principales productos que tenían los griegos para poder satisfacer sus necesidades, ¿ok? Ahora, el mar, insisto, era muy importante para ellos y eran muy buenos marineros, muy buenos comerciantes. Y se dan cuenta, ellos incluso le dibujaban, ¿cierto? Hacían dibujos a sus barcos, les dibujaban ojos para un poco también así agradecer a los dioses del mar, para que entendieran un poco que los barcos también eran como una clase de seres vivos. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, bueno, aquí tenemos algunas características muy importantes sobre sus productos y tenemos otro detalle que es la moneda de los griegos, que eso lo utilizaban del metal, ¿cierto? Como lo podemos ver acá en la página 71, y se llama el dracma. Dracma es la moneda de los griegos y generalmente a la moneda le hacían, ¿cierto?, símbolos de seres mitológicos, de seres mágicos que ellos creían. Y aquí podemos ver lo que es un Pegaso, ¿ya? Un Pegaso es un ser mitológico de los griegos que es un caballo pero con alas, ¿ya? Un caballo que puede
volar. ¿Se entiende? Entonces era muy importante el mar para los griegos simplemente porque les permitía comercializar con otros continentes, con otros pueblos, con otras ciudades. ¿Qué cosas comercializaban todos estos productos que analizamos? ¿Ok? La uva, ¿cierto? Los metales, la madera, las vasijas, ¿cierto? El aceite de olivo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos entonces los principales viajes o las principales rutas de los antiguos griegos. En el mapa, la página 72, podemos ver que todo lo que está con verde era el territorio de los antiguos griegos. Ahí donde yo vivía, podemos ver claramente la península de los Balcanes. Y ellos fueron a comercializar para el Mar Negro, como pueden ver, hacia Asia. Fueron también para África a comercializar. E incluso fueron a comercializar, si pueden ver, hacia las costas de Europa. Y ahí tenemos los distintos productos que ellos iban obteniendo. Y ellos obtenían mucho cobre, plata, hierro, mármol, ciertos cereales, vasijas, esclavos. Ya insisto, los esclavos también eran muy importantes para los griegos. Perfumes, aceite, etcétera, etcétera. Por ende, el comercio marino era muy, pero muy importante para los antiguos griegos, ya que así podían comercializar y obtener nuevos productos. ¿Ok? Hasta aquí quiero que veamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que más me interesa que tengan claro de los griegos? Su ubicación. Ellos se ubicaron en Europa, especialmente en la península de los Balcanes. Ellos vivieron alrededor hace 2500 años atrás, ¿ya? Yo me equivoqué en un comienzo, dije 5000, no, son 2500 años atrás vivieron ellos, especialmente en esta zona de Europa de la península de los Balcanes. Otra cosa importante, ¿cómo era su territorio? Su territorio era muy montañoso, ¿ya? Lo cual dividía el territorio y dividía a las distintas polis. ¿Qué son las polis? Las ciudades de los griegos, ¿ok? Otra característica del territorio griego de la península de los Balcanes es que está rodeado por 3 mares, lo cual también es muy importante, ¿cierto? Porque al vivir cerca de los mares, a los griegos los transformó en muy buenos marineros, por ende muy buenos comerciantes. Y ellos navegaban por estos mares para poder comercializar y así obtener distintos productos con otros pueblos. Y por último, otra característica muy importante del territorio griego es su clima. Y su clima, ¿cierto? Simplemente es un clima mediterráneo que responde o que se ubica en la zona templada. Una zona que permite, ¿cierto?, el desarrollo humano, que tiene las estaciones del año muy bien marcadas, mucho calor en verano, mucho frío en invierno, y que permite el desarrollo de la agricultura, ¿ya? ¿Para qué? Para así poder obtener alimentos, pero el problema de los griegos es que su territorio no tenía muchos terrenos agrícolas o muchos terrenos para poder cultivar, ya que era muy pero muy montañoso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos para poder obtener más productos? Simplemente navegar y comercializar con otros reinos. ¿Ok? Dentro de los principales productos tenemos entonces lo que son las cereales, la uva, ¿cierto? Las vasijas, la madera, el olivo, el aceite, las aceitunas y también los metales para construir armaduras. ¿Ok? Así que eso, la primera clase entonces de los griegos, y ya la próxima semana seguiremos analizando más características de los griegos. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? Van a realizar la actividad de la página 67, 69 y la página 73, ¿ok? Se las voy a escribir de todas formas. Así que eso, espero que haya quedado claro, muchachos, y cualquier duda que tengan, por favor escríbanme y la vamos a resolver. Que estén muy bien, cuídense mucho, un saludo a todos, chao chao.